Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 13. Su nombre era Ichigo Kurosaki. Un humano. Era un chico con cabello naranja puntiagudo y una cara tosca que siempre parecía estar deslumbrante. Muchos lo veían en la ciudad de Karakura como una especie de delincuente debido al color de su cabello y su mal genio. Actualmente, esas cosas apenas importaban. Porque vestía el atuendo blanco y negro de un Soul Reaper, o Shinigami. Ishida Uryu estaba a la espalda de Ichigo, y ambos estaban en medio de la batalla rodeados de numerosos huecos. Toda la situación fue causada por el cebo hueco que Ishida había usado como medio para comenzar una competencia con Ichigo. No veo un final para ellos. Ichigo gritó, partiendo un hueco por la mitad con su enorme espada. Era una hoja plana y estándar con una empuñadura cuadrada que se usaba para prevenir ataques a las manos. Sin embargo, desde una perspectiva diferente, era idéntica a la forma inédita de la Zanpakuto de un Shinigami. Esto es bastante extraño, murmuró Ishida. El cebo que usó no debería haber sido capaz de atraer esta absurda cantidad de huecos en un solo lugar. De hecho, el cebo no poseía suficiente energía espiritual para tentar a tantos. La mayoría de los Hoyous más débiles, incapaces de valerse por sí mismos solo con su poder en Hueco Mundo, recurrieron al mundo humano como un medio para aumentar su fuerza. Al consumir el poder espiritual de los humanos más espiritualmente conscientes, podrían aprovechar esa fuerza y usarla como propia. En este sentido, los huecos se sintieron atraídos principalmente por el mundo humano en función de la cantidad de poder espiritual que podían detectar. Por eso Ishida estaba cada vez más confundido, ya que no solo aumentaba el número de huecos, sino también su fuerza. La culpa comenzó a echar raíces dentro de él. La cantidad de huecos era demasiado para manejar sin dejar que una cantidad de ellos escapara a la ciudad de Karakura. A partir de ahí, no se podía evitar que inocentes se involucraran, y tal vez algunos de ellos pudieran tropezar remotamente con el nuevo compañero de entrenamiento que había creado. Los esfuerzos de Ishida aumentaron, la calidad de sus flechas se adelgazó cuando decidió concentrarse en la cantidad. Sin embargo, debido a esto, el poder general de sus ataques se redujo. Ichigo, por otro lado, compensó esto. Los huecos que Ishida logró herir, Ichigo daría el golpe final. El solo pensamiento de que un Shinigami estaba luchando junto a un Kinki, hizo que la mente de Ishida se volviera más seria. Este tipo de situación había sido exactamente por lo que su abuelo había estado luchando. El abuelo de Ishida fue quien le enseñó el arte del Kinki a diferencia de su padre que parecía haberlo abandonado. Debido a esto, Ishida tenía un gran respeto y devoción por su abuelo, tomando en serio las lecciones que le enseñaban y mejorando con ellas. En este sentido, no había forma de que no conociera el sueño más grande de su abuelo. Un día en el que Kinki y Shinigami dejarían de lado sus diferencias y trabajarían juntos para acercarse a una especie de equilibrio y comprenderse mutuamente. Sin embargo, fue ese mismo sueño el que llevó al abuelo de Ishida a su muerte. Soportándose solo contra un grupo de huecos, el abuelo de Ishida esperó desesperadamente a que un grupo de Shinigami viniera en su ayuda, solo para que llegaran demasiado tarde. Desde entonces, la animosidad que Ishida tenía contra el Shinigami se había transformado en un amargo resentimiento al saber que él era el último Kinki. Eso fue hasta que apareció ese anuncio de mujer. No se detendrán. Ichigo chasqueó la lengua mientras aterrizaba de espaldas a Ishida. ¿Tienes alguna idea? Ishida se subió las gafas y monitoreó el área a su alrededor, sus ojos enfocándose en la gargantilla más grande que se formaba en el aire. Una mala premonición pronto echó raíces dentro de él al ver los huecos en el borde de su visión huyendo de regreso a Hueco Mundo. Los Hoyous eran seres conscientes, y solo un ser más fuerte podría obligarlos a huir tan abiertamente. La falta de respuesta de Ishida llamó la atención de Ichigo. Sin embargo, fue entonces cuando Ishida habló, con un temblor en su voz. ¿En el cielo, qué es eso? De hecho, dentro de las grietas formadas por la gargantilla, una mano enorme parecía agarrar la estructura misma del mundo. Un ojo solitario asomándose antes de que emergiera una segunda mano y comenzara a abrir más la gargantilla. El alma mod actualmente en posesión del cuerpo de Ichigo pareció tambalearse en ese momento. Sin embargo, la reacción de nadie fue tan reveladora como la de Rukia Kuchiki, la Shinigami encargada de defender la ciudad de Karakura.
Los ojos de Rukia estaban muy abiertos, su boca tratando de formar palabras, pero fallando una y otra vez mientras su tez palidecía considerablemente. El cebo hueco no pudo haber causado esto, trató de negar Ishida. Ichigo frunció el ceño. No tiene sentido tratar de negar nada ahora. Toda esta competencia entre nosotros para matar a la mayor cantidad de huecos fue decidida por ti, dijo. Como si estuvieran agitados por la llegada del Oyou más grande, los otros Oyou más débiles comenzaron a atacar en gran número. Tanto Ishida como Ichigo prepararon sus armas, pero una lluvia de balas espirituales convirtió a los huecos entrantes en nada. Una niña pequeña se paró frente a ellos con un dispositivo parecido a una caja en su hombro que disparaba rápidamente tiro tras tiro de energía espiritual, reduciendo aún más el número de huecos. No muy lejos estaba un niño pequeño empuñando un bate que usaba para derribar huecos, y cerca de él estaba un hombre que los mató con las manos desnudas. ¿Sombrero y zuecos? Ichigo dijo, bajando su espada. Ishida solo levantó la guardia después de ver a los recién llegados. Kisuke sonrió desde debajo del abanico estampado en verde y blanco que tenía en su mano derecha. Ahora, Kurasaki, este no es el momento de aletear tus labios, sino que deberías concentrarte en luchar contra él mientras nos ocupamos del resto de ellos, dijo Kisuke, señalando el hueco en el cielo que había logrado abrir. La gargantilla lo suficientemente grande como para que su cabeza la atraviese. Mirando hacia el hueco gigante, fue Rukia quien comenzó a explicar de qué se trataba. Menos grande, finalmente susurró con su cuerpo temblando. Es un hueco gigantesco que se dice que nace cuando cientos de huecos vienen y se amontonan, combinándose en esta monstruosidad. La expresión de Rukia cambió. Esto es imposible, dijo. Esta es la jurisdicción del Departamento Real de Asuntos Especiales. Kisuke solo sonrió. No pasó mucho tiempo antes de que Menos pusiera un pie fuera de la gargantilla. Chasqueando su lengua, Ichigo cargó mientras Ishida le gritaba a Ichigo que reconsiderara y pensara en un plan. Mirando desde un lado, Kisuke no reveló nada mientras Yoruichi se sentaba en silencio cerca de su pie. Por la expresión de su rostro, Kisuke podía decir que no estaba precisamente de muy buen humor, no después de volver con las manos vacías. Con el rostro tranquilo, Kisuke se inclinó y levantó a Yorichi, dejándola descansar en el cuid de su brazo mientras él comenzaba a abanicarse suavemente. Kisuke, no puedes hablar en serio. Rukia gritó, corriendo para ayudar a Ichigo. Sin embargo, Kisuke inmediatamente la volvió a entrenar usando algún tipo de Kido. Estará bien, dijo Kisuke. Déjale todo a Kurosaki. Incapaz de hacer nada bajo la supresión de Kisuke, Rukia solo podía ver cómo Ichigo e Ishida lidiarían con la situación actual. Su corazón comenzó a martillar rápidamente cuando el mundo se tiñó de rojo durante el proceso de Menos de crear un cero. Tenemos que detenerlo. Instó Rukia. Esto lo destruirá todo. Cálmate, Kuchiki. Todo está bajo control, dijo Kisuke. Naturalmente, después de decir tales palabras, Kisuke todavía estaba preparado para interceptar si algo salía mal. Sin embargo, Ichigo no solo no pereció bajo la explosión del Menos, sino que también pudo contraatacar y repelerlo. El único problema vino cuando Ichigo no pudo liberar adecuadamente su energía y la acumulación comenzaba a hinchar su cuerpo. Kisuke compartió una mirada con Tesai, su asistente, pero finalmente no tendría que hacer nada ya que Ishida fue quien salvó a Ichigo. La energía almacenada dentro del cuerpo de Ichigo fue liberada por Ishida extrayendo el exceso de energía y liberándola hacia el cielo. Yoruichi golpeó suavemente el pecho de Kisuke y, sonriendo levemente, Kisuke tomó a su grupo y se fue. Colapsando sobre sus rodillas, Ishida tomó un respiro cuando tanto Kon como Rukia se acercaron. Gracias, fue todo lo que dijo Ichigo, tendido en el suelo. Un extraño silencio impregnó el aire cuando una gran conmoción sacudió el área. Los ojos de Rukia se agrandaron cuando una gargantilla se formó a su lado. Basado en el poder que exudaba la rasgadura en el espacio, no tenía dudas de que un poderoso eco debe haber estado cruzando. Ichigo. Rukia dijo, saltando hacia atrás y levantando los brazos para protegerse. Oh, maldita sea, gruñó Ichigo mientras usaba su fuerza de voluntad para ponerse de pie. Ishida hizo lo mismo, levantando su arco formado con las manos a pesar de que la sangre goteaba de ellas. Idiota. Una voz salió de la gargantilla antes de que Lilinete se dejara caer sobre su trasero frente a Ichigo y los demás. ¿Qué estás mirando? Lilinete se quejó.
Mirando la ropa que vestía Ichigo, Lilinete no pudo evitar sentir aprensión. De manera similar, mirando a Lilinete, Rukia pudo sentir un escalofrío recorrer su espalda. Si menos era el nivel más bajo de la evolución de un hueco, entonces Adjuchas y Bastolorde eran mucho más aterradores. Siendo este el caso, lo que separaba a un Adjuchas de un Bastolorde era la similitud con la de los humanos y Shinigami. En ese sentido, ¿qué hizo que Lilinete se pareciera demasiado a un humano? La respuesta hizo que un sudor frío se extendiera inmediatamente por su cuerpo. Tenía que advertir a los demás antes de que hicieran algo estúpido. Desafortunadamente, Rukia llegó demasiado tarde cuando Ichigo apuntó su espada a Lilinete y cautelosamente dio un paso adelante. Aprensiva como estaba Lilinete, tan pronto como vio a Ichigo dar ese primer paso hacia adelante, inmediatamente, un cero rosa se formó frente a su boca sin previo aviso. Ichigo, Rukia, Kone y Shiga se congelaron al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. El menos que acababan de enfrentar requirió una acumulación masiva de energía y un período de tiempo para formar su cero, pero Lilinete logró hacerlo en un instante. Rukia tragó saliva, sus deducciones anteriores llegaron al frente de su mente. No hagas ningún movimiento repentino, fue Ishida quien susurró. Había notado algo peculiar en Lilinete desde que salió de la gargantía. Ella solo estaba siendo cautelosa. Podía decirlo por su expresión y sus puños apretados. Al escuchar las palabras de Ishida, nadie en el grupo se movió, lo que provocó que Lilinete frunciera el ceño. Lilinete sabía que no era la Olyou más fuerte, quizás solo capaz de enfrentarse a otros Olyous al nivel de Adjuchas en un buen día. Por lo tanto, siempre había sido cautelosa sin estar cerca de ella para actuar como amortiguador. Al ver que el grupo de individuos frente a ella no iba a hacer ningún movimiento sobre ella, poco a poco comenzó a disipar su cero, recordando al menos un punto de la conversación que Shirou tuvo con ese Shinigami llamado Aizen. Este punto en particular era lo que le había sucedido a Branks, y por qué Shirou insistía en visitar Human World. Para encontrar silencio. Hasta entonces, sería una muy mala idea llamar la atención sobre sí misma, sin saber si este Kisuke Urahara saldría y la atacaría. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad para los presentes, el cero frente a Lilinete desapareció, con una expresión genuinamente curiosa en su rostro. ¿No vas a atacarme?, preguntó con escepticismo, arrugando la nariz. La ropa que Ichigo usaba era un atuendo de Shinigami, por lo que Lilinete se había estado preparando para una confrontación. No por el momento, no, dijo Ishida, calmando sus nervios al darse cuenta de que solo podría estar tratando con un niño. Sus acciones solo solidificaron este punto. Al ver cómo se desarrollaba la situación en tal asunto, Rukia sintió como si hubiera evitado una espada por un pelo. Irónicamente, ella no sabía que si se hubiera asociado con Ichigo e Ishida, podrían haber tenido la oportunidad de derrotar a Lilinete ya que no era la más fuerte de los huecos. Fue solo su apariencia y la descripción de un Bastolorde lo que evitó una confrontación física. Bien, sonrió Lilinete, sus manos se posaron en sus caderas, antes de que una expresión perdida revoloteara en su rostro. Para empezar, ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar a Silent, y mucho menos cómo moverse por la ciudad de Karakura. Sin embargo, hay una pregunta que debemos hacer, dijo Rukia después de calmarse. ¿Por qué viniste al mundo humano? Estoy buscando un amigo, respondió Lilinete sin pensarlo mucho. Ella es como yo, también se ve muy humana. La expresión en el rostro de Rukia vaciló antes de volverse compleja. Si lo que dijo Lilinete era cierto, entonces podría haber otro hueco de clase de Bastolorde dentro de la ciudad de Karakura. Si un Bastolorde fue suficiente para defenderse de toda una división de Shinigami, ¿qué significaría si hubiera dos? Ichigo se rió. ¿Eso es todo? Entonces deberías haberlo dicho. Te ayudaremos a encontrar a este amigo tuyo si prometes irte inmediatamente después. Lilinete se cruzó de brazos. Por supuesto. No es que el mundo humano sea tan interesante de todos modos, dijo, pero sus ojos vagaban por todas partes con emoción, contradiciendo sus palabras. Rascándose la cabeza, Kon dio un paso adelante después de un momento antes de hacer la pregunta más lógica. ¿Tienes alguna idea de dónde buscar?, preguntó. La ciudad de Karakura era un lugar grande, y sería difícil buscar en toda la ciudad solo con su grupo. Lilinete negó con la cabeza antes de sonreír. Ni idea, dijo sin rodeos. Al regresar a casa, Ichigo se aseguró de que no hubiera nadie antes de indicarles a Rukia, Kon y Lilinete que entrarán a su habitación.
A estas alturas, Ichigo estaba de vuelta en su cuerpo, y Kon estaba metido de nuevo en el peluche de león que Ichigo había obtenido de antemano. Como Lilinete no sabía dónde buscar y no tenía prisa por localizar a su amiga, Ichigo, Rukia e Ishida habían decidido que sería mejor descansar antes de continuar. En cuyo caso, lo único que quedaba por decidir era dónde se alojaría Lilinete. Como resultaría, Rukia había decidido que sería mejor si ella la cuidaba. En este sentido, era natural que Lilinete sin darse cuenta terminara quedándose en la casa de Ichigo. Sentada con las piernas cruzadas en la cama de Ichigo, se tambaleó sobre el coxis, mirando con curiosidad el cuerpo en movimiento de Kon y sin decir nada más. Ustedes dos, quédense aquí por el momento, ordenó Ichigo. Todos los huecos atraídos por el cebo hueco de Ishida habían sido derrotados momentos antes, y los que quedaron optaron por retirarse a Hueco Mundo. Algunos de ellos incluso se tambalearon al reconocer a Lilinete y huyeron al verla. Esto solo consolidó la impresión de la fuerza de Lilinete. Lilinete simplemente asintió mientras su mirada recorría la habitación. El paisaje al que estaba acostumbrada involucraba solo sombras de blanco y negro. En el mundo humano, las cosas eran muy diferentes. Rukia gruñó ante las palabras de Ichigo, pero sintió que eran necesarias ya que no podían dejar sola a Lilinete. Sin una palabra más, Ichigo salió de su habitación y entró en la sala de estar que, como era de esperar, estaba vacía. Todavía era la mitad del día y Yuzu y Karin probablemente todavía estaban en la escuela mientras que su padre parecía estar cada vez más ocupado últimamente. Sentándose para recuperar el aliento, lo alertó el sonido de la puerta principal abriéndose y luego cerrándose suavemente. La sala de estar de la casa Kurosaki estaba justo al lado de la entrada principal, lo que le dio a Ichigo una buena vista de quien acababa de entrar. ¿Karin? Ichigo llamó. Karin era la hermana menor de Ichigo y gemela de Yuzu. Tenía el pelo negro con raya en el centro de la cabeza que dejaba al descubierto su rostro. Sin embargo, lo que preocupó a Ichigo fue su expresión. Estaba completamente en blanco. Descartando el hecho de que había regresado temprano a casa de la escuela, Ichigo no se molestó con esas cosas. En cambio, se concentró en el estado de su ropa. Partes de ellos estaban hechas jirones y otras partes manchadas de tierra. ¿Qué pasó?, exigió Ichigo al instante, una mirada fulminante se formó sobre su rostro. Ichigo, susurró Karin, antes de envolver sus brazos alrededor de él y presionar su rostro contra su pecho. Era tan diferente a lo que Karin Ichigo conocía que se quedó allí parado sin poder hacer nada. La Karin que conocía era obstinada y completamente autosuficiente. Verla en ese estado encendió un fuego en el pecho de Ichigo. ¿Qué pasó?, exigió Ichigo de nuevo. ¿Cuánto tiempo has sabido de esto? El agarre de Karin alrededor de Ichigo se hizo más fuerte. ¿Saber de qué?, preguntó Ichigo. No me mientas. Karin se apartó de Ichigo, con los ojos brillantes. Las he visto, esas cosas. Y si sabías de ellos, debes haber sabido de ella. Era una conclusión a la que Karin había llegado después de pensar en cuántas cosas Ichigo la estaba manteniendo alejada a propósito. Los puños de Ichigo se apretaron. Después de escuchar las palabras de Karin, supo con certeza que Karin se había encontrado con uno de los huecos extraídos del cebo hueco de Ishida. Empezó a dudar sobre la forma de responderle. A diferencia de él, ella no tenía forma de combatir a los huecos y, como tal, estaría en peligro. Al ver la vacilación en el rostro de Ichigo, la expresión de Karin se oscureció. Bien, entonces, no me digas, dijo antes de caminar hacia su habitación, deteniéndose al pasar junto al retrato que Isin tenía de Masaki en la pared. Sus manos se cerraron en puños. Lo averiguaré por mi cuenta. Parado solo cerca de la entrada, frunció el ceño. Casi gritó cuando escuchó una risita directamente detrás de él. Lilinete tenía las manos cubriendo su boca mientras trataba de ahogar sus risas. Rukia, por otro lado, miró a Ichigo con una ceja levantada. No veo nada malo en que le digas, dijo Rukia después de un momento. De hecho, podría ser más seguro que dejar que ella descubra cosas por su cuenta. Ichigo gruñó. Sigue siendo demasiado riesgo, dijo. ¿Por qué no simplemente le dices?, preguntó Lilinete. Ella y Stark nunca se ocultaron nada. No es tan simple, argumentó Ichigo. Nada nunca lo es, dijo Rukia. Quedándose en silencio, Ichigo no dijo nada más al darse cuenta de algo en ese momento, recordando lo que les había pedido a los dos. ¿Por qué ambos están aquí?, él cuestionó.
En otra parte, bueno, esto es bastante desafortunado, Aizen se rascó la cabeza con una frustración raramente escuchada en su voz. Ese hueco amigo tuyo parece haber manipulado algo. Jugando con el dispositivo que había traído, estaba sujeto a las miradas de muchos huecos. Shirou fue más revelador ya que incluso ahora deseaba ir a rescatar a sus amigos. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Preguntó Shirm. Aizen calculó las reparaciones que haría y concluyó que debería tomar al menos 2 días humanos como mínimo y una semana como máximo. Shirou arrugó la frente. Eso es demasiado tiempo, terminó diciendo. Podría intentar acortar el marco de tiempo, pero cuando programé el dispositivo por primera vez, lo configuré para enviar un hueco de gran poder. El que acababa de pasar, no estaba a la altura de ese estándar, y como tal el dispositivo está experimentando un mal funcionamiento, explicó Aizen. Entonces el dispositivo no importa, dijo Shirou. ¿Te vas entonces? Preguntó Aizen. Shirou solo asintió. No solo tendría que recuperar a Silent, sino que también tendría que conseguir a Lilinete. Dios no quiera lo que sucedería si Stark se enterara. Si el rey se va, nosotros también lo haremos, todos los huecos alrededor expresaron su opinión. El enemigo del rey es el enemigo de todos nosotros. ¿Por qué el rey tiene que moverse por un asunto tan pequeño? Las voces continuaron resonando dentro de las tierras del vasto Ofuite. Sin embargo, Aizen lo detuvo rápidamente. Si te vas, tu llegada solo traerá más peligro, dijo Aizen. Si mi estimación de la fuerza de ese hueco que atravesó es correcta, entonces debería estar alrededor de un nivel de adjuchas. Esto significa que el único que podría causarle algún daño sería Kisuke Urahara, concluyó Nel recordando las palabras anteriores de Aizen. Aizen asintió. De hecho, aparte de él, los Shinigami enviados al área son tan fuertes como los huecos menores que aún tienen que participar en el camino de la evolución. Si vas abiertamente al mundo humano, no solo la sociedad de almas obtendrá una estimación de su poder, pero enviarán un grupo de trabajo en correlación con su fuerza, dijo. Algunos de los huecos en la multitud resoplaron. Entonces que vengan, dijeron. ¿Crees que nuestro número es pequeño? ¿Crees que mis compañeros huecos aquí son débiles? Los ojos de los otros huecos se iluminaron cuando la sed de sangre llenó sus seres. Aizen no les prestó mucha atención y en cambio mantuvo su mirada en Shirou. Entonces, ¿cuántas vidas deseas perder? Preguntó Aizen. La pregunta silenció las voces de los otros huecos. Viviendo junto a su rey, sabían de la disposición de su rey. Si solo la vida de un seguidor fuera suficiente para que actuara, ¿cómo podría soportar sacrificar más vidas? Solo yo seré suficiente, dijo Shirou con resolución después de un momento. Si lo haces, ¿podrás encontrarlos lo suficientemente rápido antes de que la sociedad de almas inunde el área con Shinigami? Preguntó Aizen. Sepa que cuando lo hacen, tienen una mayor probabilidad de encontrar a sus compañeros primero incluso antes que usted. Shirou frunció el ceño. 2 días, fue todo lo que dijo Aizen. 2 días y podría arreglar el dispositivo. Sin embargo, en ese lapso de tiempo, no tenían idea de lo que sucedería en Human World. Esas cosas solo las sabía Aizen, quien específicamente estaba ganando tiempo por una razón. Shirou no se vio afectado por el poder de su espada, lo que lo convirtió en el oponente más difícil. Sin embargo, pensó además, ¿por qué convertirlo en un enemigo? La gratitud y las deudas eran herramientas poderosas, pero primero tendría que establecer una situación adecuada ahora que tenía que reelaborar sus planes. Usando Aikido, secretamente envió un mensaje a uno de sus subordinados. Era hora de acelerar la captura de Logioku. Pensando rápidamente, se le ocurrió una configuración adecuada. Aroniero, Ulquiorra, llamó bajo la mirada de los huecos a su alrededor. De debajo de la arena, emergió un gran hueco con otro hueco con una máscara agrietada montada en su espalda. Aizen sonrió mientras los presentaba. El grande es Aroniero. El de su espalda es Ulquiorra, dijo. Ulquiorra era un hueco elegante y completamente pálido. Sin embargo, su característica más distintiva era la máscara agrietada sobre su rostro. Aroniero, por otro lado, era un pulpo hueco con un medio hombre que sobresalía de la parte superior de su cuerpo empuñando un tridente. En cuanto a la evolución de un hueco, estuvo cerca de convertirse en Hylian. Señor Aizen, Ulquiorra asintió con la cabeza. Aroniero hizo lo mismo, ya que la mayor parte de su poder se obtuvo gracias a la ayuda de Aizen.
¿Y qué propósito tienes al traerlos aquí? Preguntó Nell. Aizen sonrió sin responder a su pregunta y, en cambio, miró a Shirou a los ojos. Esta es mi solución si estás dispuesto a escucharme. Shirou asintió. Como puedes ver, Aroniero aún no es un hueco de clase superior en evolución, por lo tanto, no despertaría ninguna alarma si fuera a buscar a tus amigos en el mundo humano, dijo Aizen. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en él? Preguntó uno de los huecos en la multitud. Si era un compañero hueco en el dominio de Basto o Fuite, entonces no había necesidad de interrogarlo, pero Aroniero no provenía del dominio de Basto o Fuite. Ulquiorra, llamó a Aizen. Entendido, dijo Ulquiorra, llevándose una mano a uno de sus ojos y calibrando. Ulquiorra tiene un poder especial, explicó Aizen. Sus ojos pueden registrar todo lo que ven, y una vez aplastados, Aizen hizo un gesto hacia Ulquiorra, quien aplastó el globo ocular. Se manifiesta una escena de lo que Ulquiorra había presenciado. De hecho, después de que el ojo en la mano de Ulquiorra fuera aplastado, se proyectó una pequeña pantalla borrosa para que todos los huecos la vieran. Al verificar la verdad en las palabras de Aizen, Shirou finalmente decidió hacer lo que Aizen sugirió y esperar a que el dispositivo se arregle mientras envía a Aroniero mientras tanto. El día anterior, Ichigo no solo notó que Rukia había estado actuando de manera extraña, sino que también notó que Karin había desaparecido cuando no estaba prestando atención. Frunció el ceño, todavía pensando si informar o no a Karin de la situación, pero siguió posponiéndolo. En el transcurso de los días, Ichigo, Rukia, Chad, Ishida y Lilinete habían estado buscando a la amiga de Lilinete, pero resultaron sin resultados. En cambio, lo que sucedió fue que, como la capacidad de atención de un niño, Lilinete quedó atrapada en las diversas cosas que había visto en la ciudad. Por momentos, costaba creer que todavía andaba buscando a su amiga, pero al final, fue Lilinete quien insistió en seguir buscando. La noche había caído sin saberlo, y el grupo se había dispersado. Acostada en su cama en medio de la noche, Lilinete estaba tomando una siesta corta, respirando lentamente. Honestamente, cada vez que miraba desde cualquier ángulo, incluso si ella era un hueco, no parecía ser diferente de los mocosos más jóvenes del vecindario. Incluso sus acciones eran igualmente infantiles, sus ojos se iluminaron después de la primera vez que vio un televisor a través de las ventanas de una tienda. Suspirando, su mente luego volvió al tema de su hermana, Karin. Había llegado a casa momentos antes, y había ido directamente a su habitación después de lanzarle una pequeña mirada a Yuzu. Sin embargo, su padre aún no había regresado, pero era normal ya que trabajaba como médico. Mirando hacia el techo, recordaba todavía, pero su mente aún vagaba. Fue una hora después que escuchó un crujido proveniente de su armario. Si uno le preguntara qué guarda en su armario en este momento, no sería nada parecido a lo normal. Después de todo, no podía decir exactamente que un dios de la muerte lo estuviera usando como refugio temporal. Era simplemente demasiado ridículo. Aún así, si un crujido provenía de su armario, solo podría haber sido causado por un solo individuo. Sin mover su cuerpo, giró sus ojos en dirección a su armario abierto. Rukia se deslizó silenciosamente, una mirada resignada sobre su rostro que inmediatamente hizo que la preocupación emergiera dentro de él. Cuando ella salió por completo de la habitación, fue solo entonces que él se levantó de la cama y agarró a Kon, quien hizo un ruido de sorpresa que se ahogó al instante. Caminando hacia su ventana, vio a Rukia caminando tranquilamente por la calle. Chasqueando la lengua, se vistió e inmediatamente lo siguió, cerrando la puerta de su habitación al salir. Sin darse cuenta de que el par de ojos de Lilinete se habían abierto, y sin escuchar el sonido de otra puerta en la casa abriéndose cuando Kon exigió saber qué estaba pasando. Rukia no llegó muy lejos antes de que finalmente lo alcanzara. La expresión de resignación en su rostro solo había aumentado a medida que caminaba. La luna colgaba alta sobre la cabeza, ni una sola persona a la vista. Sin embargo, era el silencio total lo que lo desconcertaba. Simplemente estaba demasiado tranquilo. Lo suficiente como para que se le pusieran los pelos de punta en la nuca. Cerca del final de la calle era donde Rukia había decidido detenerse, el vestido de una pieza que llevaba ondeaba sin ningún indicio de viento. Estando sola, ella parecía frágil en ese momento, un marcado contraste con la cabeza de mujer fuerte a la que estaba acostumbrado. Algo iba a pasar esta noche, y él lo sabía. Se acercó y decidió esperar y ver qué estaba haciendo Rukia.
Desconocido para él, no era el único que observaba lo que se veía en curso, muchos pares de ojos lo eran, e incluso un par que inexplicablemente comenzó a lagrimear. Después de mirar a Rukia por lo que pareció una eternidad, ya no pudo soportarlo más. Esta no era la Rukia que conocía. Esta no era una expresión que debería volver a aparecer en su rostro. Su nombre era Ichigo, el que protege. Le había fallado a una persona antes, y nunca más se dejaría fallar a otra. No cuando las cicatrices de la primera todavía tenían que sanar, si es que alguna vez lo hicieron. Rukia, la llamó, sorprendiéndola. Temblando, Rukia miró alrededor, con los labios apretados. Vete mientras puedas. Gritó, su expresión educada y transformándose en una de ira. Sus pasos se ralentizaron, solo le tomó un momento decidir un curso de acción. Solo podía haber uno. Proteger. Ichigo, tú antes de que Rukia pudiera siquiera terminar sus palabras, un Senkaimon apareció detrás de ella. De allí, tres figuras salieron junto con una voz fría. Rukia Kuchiki. Por órdenes de los 46 centrales, por la presente estás bajo arresto.